From El Planeta and GBH, welcome to Salud. I'm your host, Tibisay Sea. Salud es posible gracias al apoyo de la Boston Public Health Commission y el International Center for Journalists. Dolores de los huesos terribles, fiebre alta, experimenté mucho insomnio, muchísimo cansancio, muchísima debilidad. Iris Dubs se enteró de que tenía COVID el 6 de enero de 2021. Como regalo del Día de Reyes. En ese entonces todavía no había vacunas disponibles contra la enfermedad de COVID. Iris es escritora y actriz. Es una inmigrante venezolana que vive en Florida desde el 2018. A partir del día 7, que se suponía que los síntomas empezaban como a mejorar, yo iba cada vez peor y peor y peor. Me costaba muchísimo respirar. 21 días después de contagiarse, Iris fue a una consulta con un neumonólogo. Y se descubre que el COVID me ocasionó una lesión en la base del pulmón izquierdo y otra en el vaso. Ya sobre el 20 de febrero me levanto un día y me veo en la cara y tengo manchas rojas en la cara, en las palmas de las manos, en los antebrazos, y resulta que eran microcoágulos que tenía a consecuencia del COVID también. Y los síntomas extraños seguían apareciendo. Hubo un momento en que me fui a parar de la cama y tenía un dolor en la rodilla que no lo podía soportar. Era un proceso inflamatorio interno. Me tuvieron que aplicar esteroides. Me pasó lo mismo también en el pie derecho. Iris visitó a un traumatólogo en esa ocasión, pero no le encontró la causa. Mientras tanto, la lista de síntomas seguía aumentando. Tenía problemas que me molestaban mucho la luz. Experimenté mucho insomnio, muchísima debilidad, dolores de cabeza. Apenas hacía un esfuerzo como bañarme, por ejemplo, y eso era el maratón, pues salía agotada completamente. En mayo, después de 4 meses con síntomas de COVID, decidió hacerse nuevos exámenes. Y finalmente concluyeron que ya tenía long COVID. Pero los síntomas no terminaron aquí. Pasaron 2 meses más y un día estaba trabajando en su computadora y recibí una llamada a alguien que estaba abajo en el edificio, y cuando volví a la pantalla no entendía lo que decía. Me giro hacia un cuaderno de apuntes que tengo y no comprendía lo que estaba escrito en el cuaderno tampoco. Intentaba decir una frase y no coordinaba lo que decía. Fui al médico, me mandan a cerrar los ojos y a subir los 2 brazos, y yo juraba que estaba subiendo los 2 y el lado derecho lo tenía abajo. Tuve un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular al que los médicos no pudieron asociar a ninguna otra causa más que el COVID. Para Iris, el 2021 fue un año de pesadilla. Llegamos a diciembre y yo todavía tenía una nebulosa en la cabeza que era muy, muy difícil de manejar para mí, porque además es muy limitante. Entonces te genera angustia, te genera un estado depresivo, porque pierdes capacidad de concentración, capacidad de recordar, de entender las cosas. Eso me pasó desde el primer momento con el COVID y bueno, después de esto se me agravó mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tibisay Sea. El Long COVID, también conocido como COVID persistente o COVID prolongado, ocurre en personas que tuvieron infección por coronavirus. Puede afectar a una persona de cualquier edad. La Organización Mundial de la Salud dice que los síntomas pueden permanecer desde la enfermedad inicial o comenzar después de la recuperación. También pueden aparecer y desaparecer o mejorar con el tiempo. Hay más de 200 síntomas diferentes para el Long COVID. Entre ellos están tos, fatiga, falta de apetito, dolor de cabeza, problemas respiratorios, pérdida del gusto y del olfato, insomnio, dolor articular y dolor muscular. Los estudios calculan que 30 de cada 100 personas presentan síntomas a largo plazo meses después del contagio inicial de coronavirus. Uno de los grupos más afectados son las mujeres con edades entre 30 y 65 años.
No se sabe bien por qué, pero se cree que un factor de riesgo son los genes. Los científicos están empezando a estudiar esta enfermedad. Uno de ellos es Michael Van Elsacker, neurocientífico del Hospital General de Massachusetts y de la Escuela de Medicina de Harvard. Le pregunté por qué hay personas que desarrollan COVID prolongado y otras no. Hay un estudio que responde a esa pregunta y determinó que hay 4 factores principales que hacen vulnerables a alguien de tener COVID prolongado. El primero es tener lo que él llama autoanticuerpos, que son células que atacan por error los tejidos del cuerpo. Algunas personas tienen estos autoanticuerpos. Otro factor de riesgo está relacionado con la carga viral de coronavirus en la sangre en la etapa inicial de la infección. El tercero es haber tenido el virus Epstein-Barr, que es un tipo de herpes que causa la mononucleosis. Y el cuarto, tener diabetes tipo 2. Pero hay personas que no tienen ninguno de estos factores de riesgo y aún así padecen del COVID prolongado. La doctora Jai Marathe, directora del área de enfermedades infecciosas del Boston Medical Center, añade un factor de riesgo adicional. Los pacientes que estuvieron hospitalizados con COVID grave tienen más probabilidades de tener COVID prolongado. Pero esto no significa que las personas que tuvieron síntomas leves o que no tuvieron ningún síntoma no lo desarrollen. Al contrario, pueden tener COVID prolongado sin importar cómo fueron sus síntomas. Regardless of how bad your disease was, you can still develop long COVID. Para el doctor Van Elsacker, el long COVID no es algo inesperado porque hay otras enfermedades virales que también crean este tipo de efectos a largo plazo. Por ejemplo, cerca del 10% de los que tuvieron mononucleosis grave nunca se recuperan. Ahora, hablemos del diagnóstico. ¿Cómo saber si alguien tiene COVID prolongado? La manera de diagnosticar es simplemente por los síntomas, dice el doctor Van Elsacker. Actualmente no hay examen de sangre, escaneo cerebral ni otro mecanismo para diagnosticarlo, sino que la gente simplemente informa los síntomas que ha tenido. Por más de un año, Iris visitó todo tipo de especialistas. Y después de descartar otras enfermedades, la conclusión era siempre la misma. Fue un tour de médicos todo el 2021 tratando de superar esa condición. Me remitieron incluso a una hemato-oncóloga a ver si era que había algún proceso cancerígeno de la sangre y nadie encontró ninguna causa que no fuera el COVID. Uno de los síntomas más comunes del COVID prolongado es la pérdida o la distorsión del sentido del olfato y del gusto. ¿Cómo es vivir sin poder saborear la comida o disfrutar de los aromas? Después de la pausa conoceremos más sobre este problema a través de testimonios reales y la voz de expertos. ¿Has oído hablar que todavía puedes contraer COVID-19 aunque estés vacunado? Sí, es verdad. Pero también es verdad que las personas vacunadas tienen muchas menos probabilidades de terminar en el hospital. El COVID-19 es complicado. La Boston Public Health Commission quiere ayudarte a encontrar la verdad. Obtén más información sobre el COVID-19 y cómo vacunarte visitando boston.gov/covidfacts. Estamos de vuelta con Salud. Mi nombre es Ángela Abril. Me dio COVID-19 en mayo 5 del 2020 y desde ese día lo que se supone serían una serie de síntomas que durarían un par de semanas terminó afectándome hasta el día de hoy. Mis sentidos del olfato y gusto nunca regresaron al 100%. La pérdida o distorsión del olfato y del gusto es uno de los síntomas más comunes del COVID prolongado. Mi nombre es Luis Monserrat, tengo 18 años. Y estoy viviendo en Smithfield, Rhode Island. Alrededor de octubre del año pasado me dio COVID
y desde ese entonces he perdido el sentido del olfato. Hay estudios que dicen que un 5% de los pacientes con COVID prolongado siguen sin poder oler y saborear bien, incluso después de 6 meses de haber tenido el virus. Pero para algunos este tiempo es todavía más largo. Mi nombre es Arabella Silva, tengo 42 años y padecí de COVID hace aproximadamente 1 año y 8 meses. Luego de la enfermedad empecé a notar que como a los 2-3 meses, cuando consumía algunos alimentos, ya no me sabían igual. Conversamos con Sara Patel. Ella es profesora de otorrinolaringología en Stanford University. Ella tiene más de una década estudiando la pérdida y alteraciones del sentido del olfato. La parosmia es una distorsión del sentido del olfato y del gusto, lo que significa que cuando olemos algo que tiene un aroma específico, percibimos un olor diferente al real o al que estamos acostumbrados. Y como el gusto depende de nuestra habilidad para oler, los sabores de las comidas también cambian. Luis Montserrat nos cuenta más. Esto ha sido bastante contraproducente en mi vida, sobre todo para reconocer malos olores como alimentos en mal estado o ropa que ha quedado mal lavada. Solo puedo reconocer olores bastante fuertes como los cítricos o el café. Pero lo peor de la parosmia es que los nuevos olores y sabores son percibidos de forma distinta, distorsionada. Siempre se transforma en algo terrible, dice la doctora Patel. Los olores y sabores más comunes son parecidos a algo químico, medias o calcetines sucios, heces o hasta carne podrida. Para Arabella Silva, comer ya no es una experiencia placentera. Por ejemplo, el cambur y el plátano, que son afines, me saben a jabón. Las fresas también tienen un sabor diferente. La cerveza es un sabor totalmente amargo. Para mí no la puedo tomar porque es muy, muy amarga. Se ha descubierto que esta alteración en los olores y sabores puede crear otros problemas de salud como anorexia, aversiones a ciertos alimentos, malnutrición, ansiedad y depresión. Porque perder nuestra capacidad para disfrutar de la comida tiene un efecto devastador en nuestra calidad de vida y en nuestras relaciones sociales. La vida literalmente pierde sabor. Así lo describe Ángela Abril. Y esas cosas que cualquier persona pensaría no son tan importantes, ahora se extrañan. Disfrutar de los sabores no es igual porque sencillamente desaparecieron o son muy difíciles de percibir. Algo tan simple como lo es usar tu perfume favorito no es una opción porque este ya no es lo que solía ser o porque ahora no existe o fue reemplazado por olores fétidos. Ahora, ¿cómo el virus afecta nuestra capacidad para oler? Escuchemos nuevamente a la doctora Patel. El COVID-19 afecta el sistema olfativo, dañando las células que rodean las neuronas que se encuentran en la nariz. Estas células son las responsables de que las neuronas del olfato se regeneren, crezcan y se conecten correctamente. Ella nos explica que las neuronas crean los olores uniendo varias moléculas como un rompecabezas. Entonces, si hay neuronas que no están o no se conectan bien, la información no llega correctamente al cerebro y los olores se alteran. Según la científica de Stanford, antes de la llegada del COVID, la parosmia no era un trastorno muy común. Pero desde que apareció este virus, los casos se dispararon. Y ahora más especialistas se están dedicando a este trastorno olfativo. Este nuevo grupo de científicos tiene interés en investigar la parosmia. Y mientras más investigación se haga, comprenderemos mejor el sistema olfativo y estaremos más cerca de encontrar una cura. Sin duda, son buenas noticias para el futuro. Pero, ¿qué pueden esperar las personas que sufran este trastorno hoy en día? Cerca del 75% de las personas que pierden el olfato por COVID se recuperan espontáneamente. Pero en un pequeño porcentaje la pérdida o alteración olfativa permanece.
Es muy difícil predecir el tiempo que durará la parosmia en estos pacientes, pero en algunos casos son 6 meses y en otros varios años. ¿Se imaginan pasar años y años sin poder oler ni saborear bien? ¿Qué opciones tienen estas personas? ¿Hay algún tratamiento? El entrenamiento olfativo y la aplicación de esteroides en la nariz y los senos paranasales han ayudado a muchos pacientes con alteración o pérdida olfativa. En el entrenamiento olfativo, los pacientes huelen diferentes tipos de aromas como rosa, eucalipto y limón para reentrenar sus neuronas. Este tratamiento puede durar varias semanas. La investigadora de Stanford recomienda visitar un especialista lo más pronto posible para comenzar el procedimiento, incluso si pareciera que se han recuperado totalmente. Muchas personas piensan que su sentido del olfato volvió a la normalidad, pero cuando los examinamos no es así. Hablemos ahora de las vacunas que tenemos disponibles contra la enfermedad del COVID. ¿Nos protegen también estas vacunas contra el COVID prolongado? La verdad es que esta es una pregunta que continúa sin una respuesta clara. What we do know is vaccinations can prevent COVID infections, which in turn will prevent progression to... La doctora Jai Marathe dice que las vacunas sí pueden prevenir las infecciones por COVID y si no nos contagiamos, pues no nos da long COVID. Pero la prevención sigue siendo importante. El doctor Michael Van Elsacker nos recuerda las claves para protegernos, porque aunque el COVID ya no sea noticia, el virus sigue con nosotros. Si estás en un espacio cerrado con personas desconocidas, abre las ventanas, enciende los ventiladores, usa un buen filtro para el aire acondicionado. La gente habla del COVID en pasado. El COVID no ha terminado. Usar buenas mascarillas es importante y también ser precavidos con las personas mayores, especialmente si padecen enfermedades crónicas, pues son vulnerables al COVID. Ahora, sabemos que el COVID no afecta a todos por igual. We know that Hispanic and African American communities, like children coming from those communities. Los hispanos y los afroamericanos son los que han tenido el mayor número de infecciones por COVID, dice la doctora Marathe, y por eso también tienen mayor riesgo de desarrollar COVID prolongado. Higher risk for developing long COVID. Según los expertos, es más probable que los latinos, por ejemplo, trabajen en empleos de servicio o que vivan en hogares multigeneracionales que dificultan el distanciamiento social. También es menos probable que cuenten con un seguro médico y son más propensos a sufrir de diabetes, presión arterial alta, lo cual hace que sean más vulnerables a enfermarse de manera grave. El post-COVID es un problema de salud urgente. Los científicos insisten en investigar más para descubrir cuáles son las causas que lo originan. Me llamo Ingrid Bassett. Yo soy una doctora del equipo de enfermedades infecciosas en Massachusetts General Hospital y también soy investigador principal para Mass General del estudio RECOVER. El objetivo del estudio RECOVER es identificar el impacto del COVID prolongado en más de 200 sitios de investigación en todo Estados Unidos. La idea es conocer cuántas personas tienen long COVID, cuáles son sus síntomas y cómo son los efectos en el cuerpo. Queremos aumentar la conciencia sobre el COVID prolongado en general y mejorar el acceso al tratamiento y los recursos, no solo para todas las comunidades y grupos multiculturales de Massachusetts, sino también para los proveedores de atención primaria que les prestan servicio. Es necesario que participen personas de todas las razas y grupos étnicos, géneros y edades, incluyendo latinos. Sabemos que hay desigualdades en salud y atención médica. Si no tengamos gente de todos tipos, no vamos a describir bien esta enfermedad y no vamos a saber cómo dar tratamiento o prevenirlo. Según la doctora Ingrid Bassett, el COVID prolongado afecta a millones de personas en Estados Unidos y expertos como ella están trabajando para buscar tratamientos.
en el futuro vamos a hacer ensayos clínicos sobre dando medicamento antiviral para tiempo más prolongado para ver si esto ayuda. Pienso en el año que viene vamos a ver otros tratamientos específicamente. Iris es una de las millones de personas en todo el mundo que han superado la infección por el coronavirus, pero que aún enfrentan secuelas de esta enfermedad. Todo el proceso del COVID y del long COVID viene acompañado de mucho miedo porque no alcanzas a tener nunca la recuperación plena. En abril pasado, Iris se reincorporó a su trabajo, pero ella dice que sus facultades cognitivas ya no son las mismas. Iris dice que el COVID persistente lo ha vivido con mucho pánico y frustración y muchas veces se ha sentido poco comprendida. Como hay gente a la que no se ve afectada tan fuertemente, les resulta muy difícil comprender que la otra persona todavía se siente mal. Ya yo me sentía culpable de sentirme mal. Se estima que el COVID prolongado podría costarle a Estados Unidos más de $3,000 millones por la cantidad de personas que necesitarán de atención médica inmediata y no tienen empleos estables. Por lo pronto, el mensaje de Iris es claro. Te han pasado tantas cosas y el organismo sigue sin estar al 100% como la Iris del 2020. Hay que cuidarse, aunque los demás te pongan mala cara. Y concientizar al entorno de que hay personas que pueden tener una limitante aún después de 6 meses de haber pasado el COVID. Gracias por escucharnos hasta aquí. En cada episodio de Salud estaremos conversando con expertos de clase mundial que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor. También escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud. Puedes sintonizar Salud todos los sábados a las 9:30 de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts. Este proyecto es posible gracias al apoyo del International Center for Journalism y la Comisión de Salud Pública de Boston. Este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Michelle Núñez y Carla Betancourt. En la edición, mezcla y diseño de sonido, Francisco Díaz. Quien les narra, Tibisay Sea. Salud es una producción de El Planeta Media con la asesoría de la Oficina de Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Salud is a collaboration of El Planeta and GBH. I am Tibisay Sea. Hasta pronto. El contenido de este programa no pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta que pueda tener respecto a su salud. GBH.